Hoy Starbucks parece una de esas empresas que siempre existió. Está en aeropuertos, universidades, hospitales, centros comerciales, básicamente en cualquier lugar donde haya gente con prisa y ganas de gastar $5 en algo caliente. Y si viviste fuera de México en algún momento, probablemente Starbucks fue tu primer punto de referencia en una ciudad nueva. Es casi como la embajada del café. Pero lo que muy poca gente sabe es que Starbucks estuvo muy cerca de destruirse a sí mismo. No por culpa de la competencia, no por un escándalo, sino por algo mucho más raro. Por crecer demasiado rápido y olvidarse de por qué la gente le tenía cariño. Y lo más irónico es que el propio fundador tuvo que regresar a salvar lo que él mismo había construido. Esta es la historia de cómo 3 amigos comenzaron vendiendo café en grano, cómo un vendedor de Brooklyn los convenció de pensar en grande y cómo Starbucks casi se convierte exactamente en lo que nunca quiso ser. Vamos a hablar de Cielito Querido Café. Es correcto, mi querido Calamar. Excelente, excelente. ¿Cómo estás, cabrón? Muy bien, ¿y tú, mi Marras? Bien, ya nos habíamos saludado, pero un saludo para la cámara. Para la ¿no? gente, para que la gente sepa que nos estamos saludando. Exactamente. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué tal tu día? Bien, movidón. Desde la mañana tuve que ir a llevar el coche a servicio. Y de ahí me puse a buscar chambita todo el día. Una búsqueda implacable de trabajo. Ahí por si alguien quiere contratar al Calamar, mándenos DM y le mando mi currículum. Pero fuera de eso, todo bien, la verdad, tranquilo, día tranquilo. ¿Tú qué tal, mi Marras? Bien, güey, pues también chambeando un ratito en la mañana. Tuve junta con nuestros patrocinadores, Casu Residencial. Aquí abajito dejamos el link. Correcto. Pero todo muy chido, güey. Y emocionado por contarte la historia de Starbucks. Pero antes de empezar con la historia, cuéntame tú qué sabes de Starbucks, qué es lo que te gusta del mismo Starbucks, güey. ¿Qué me gusta de Starbucks? El Strawberry Açaí con Lemonade 20. Iba a decir un comentario, güey, pero con esta generación de cristal no se sabe. ¿Qué vas a decir? Que si no te gusta una bebida para hombres, güey. Es cierto, no se enojen ahí los... Güey, eso es de macho, de hombre que se respeta, güey. El Strawberry Açaí. Si no lo has probado es porque no sabes, güey, de lo que te estás perdiendo. Si nada más vas a Starbucks por un café americano, háztelo en tu casa, cabrón. Sí, güey. La neta es que yo sí pido mucho americano a veces en Starbucks, pero porque me gusta mucho el café americano y es de que, pues, si ya estás ahí, pues, bueno, se me antoja un cafecito. Pero de pronto sí tengo mi bebida que es el... El matcha. Nah, güey. Frappé. También está... Es horrible. No. Es... ¿Cómo se llama esta madre? El frappuccino chip. Es un frappuccino de chocolate. Es bueno. Una malteada de chocolate con café. Correcto. Pero bueno, ¿qué sé de Starbucks? Que no te vende café, te vende experiencia. No es el marketing 101 de todas las escuelas. El venderte experiencias. Eso es lo que sé. Que es un cliché, pero es real, güey, ¿no? O sea, Claro. Es muy cierto porque ahorita ya hay muchas cafeterías que pues, le copiaron a Starbucks realmente. O sea, es lo que es. Le copiaron como el no vender café, sino vender experiencia y comunidad y todo ese pedo. Y ahorita sí, justo vamos a indagar un poquito en esa parte, güey. Sí, y fuera de eso, pues, ¿qué es? O sea, ya la gente lo trata como un lugar para hacer negocios, como un lugar para platicar, más que por el café, es como ese espacio de internet gratis, Sí, café y tranquilidad, ¿no? Como que se respira. Sí, güey, desde hacer negocios, güey, desde echar el chisme con los compas, Una con cita, las amigas. La primera cita luego es en Starbucks, cita. ¿no? Sí, pues es un punto de reunión, tal cual, güey. Sí, ¿no? sí. Echar un cafecito y una platiquita. Para una primera cita también es buena. Para una segunda o cuarta cita también es bueno. Pero sí, eso es básicamente lo que sé. De historia de ellos no sé nada. Ni idea. Pues bueno, te la vamos a contar el día de hoy. ¿Qué me vas a contar? Pues comencemos. Pues cómo la armaron, ¿no? Cómo la armaron, exactamente. Perfecto. Vamos a ver cómo la armó Starbucks, ¿ok? Starbucks no comenzó como una cafetería. En el año 1971, en Seattle, Washington, 3 amigos, Jerry Baldwin, Seb Siegel y Gordon Bowker, comparten una obsesión medio rara para la época: conseguir café de buena calidad. Y digo rara para la época porque en aquel entonces los estadounidenses tomaban café instantáneo o café de máquina industrial. No había cultura del café como experiencia.
Era simplemente la cosa que tomabas para no quedarte dormido en el trabajo. Estos 3 tipos pensaron que había una oportunidad ahí, no para abrir una cafetería, sino para vender granos de café de calidad, recién tostados y para que la gente los preparara en sus propias casas. Órale. El nombre lo sacaron de un personaje de Moby Dick, el primer oficial del barco que se llamaba Starbuck. Quería algo con sabor a mar, a comercio, a Seattle, y la verdad, les quedó bien. Gran nombre. O sea, no es por ejemplo, hemos hablado de Mango, que es a través de una persona, Nike una persona, Nvidia una persona, 3B una persona. En este caso son 3 los que inician. Más o menos. O sea, estos 3 compas nada más como que querían hacerlo del café en grano y ahorita vamos a ver qué sucedió después. Ok. No comas ansias. Bueno. La primera tienda abrió en el Peak Place Market, uno de los mercados más famosos de Seattle, que sigue operando hasta hoy. Pero ojo, ese Starbucks era completamente distinto al de ahora. Vendía granos, tés y equipo para preparar café en casa. No había lattes, no había frappuccinos, no había nadie escribiendo nombres en vasos. Era básicamente una tienda especializada para gente que se tomaba el café muy en serio. Que por cierto ya no escriben el nombre, ¿va, güey? O sea, ya le ponen ahí una etiquetita. Por polémicas, porque... ¿Le escribían mal o madres así? No. Los baristas decidían poner que tengas un lindo día, estás muy guapa, Mamadas estás guapo, esas. te ves muy bien, cosas así. Entonces la gente que Woke. no aprende a recibir un cumplido se enoja porque les ponen algo así, güey. O sea, hay que decir las cosas como son, güey. La o- gente woke, cabrón. Te están haciendo un cumplido pues sí, y... güey. Y no porque no te conozco quién eres, Es no me acoso. puedes decir algo. Sí, güey. Entonces, sí, a raíz de eso En Estados Unidos ya antes de esa polémica, pero en México todavía siguen escribiéndolo. Porque por Que ya temas no tanto, de güey. O sea, yo automatización. al que voy aquí, que me queda cerca, sí te ponen ya la etiquetita, ya no... Sí. O sea, ya totalmente etiquetado. Pero antes en Estados Unidos ya te lo etiquetaban, en México todavía no. Ok. O sea, por temas de orden, porque ves que antes te marcaban en el vaso tal, te escribían qué bebida, ya nada más te lo anotan en la computadora porque ya todo está automatizado y por eso aprovechan para ponerte ahí el nombre. Pues sí. Pero se perdió esa humanidad, ¿no? Pues sí. Así funcionó durante varios años esta tienda que nada más vendía granos de café, té, creciendo lentamente hasta que apareció un tipo que lo iba a cambiar todo. Howard Schultz y la obsesión de Brooklyn. Howard Schultz creció en Brooklyn, en una familia trabajadora, de esas donde el dinero siempre era un tema de conversación. Su papá tenía empleos de bajo salario, sin grandes prestaciones y sin red de protección. Hubo un momento específico en que Schultz recuerda como formativo. Su padre sufrió un accidente laboral. Perdió temporalmente el trabajo y no tenía seguro médico. La familia quedó expuesta, sin protección, en una situación muy vulnerable. Eso lo marcó profundamente. Años después, cuando Schultz construyó Starbucks, una de sus primeras decisiones fue ofrecer seguro médico y opciones sobre acciones a ciertos empleados de medio tiempo. No era lo más común en la industria de servicio y viene directamente de esa experiencia de la infancia. Órale. Pero en aquel entonces Schultz trabajaba vendiendo equipos para el hogar. Y en ese trabajo descubrió algo raro. Una pequeña empresa de Seattle estaba comprando una cantidad enorme de cafeteras. Mucho más de lo que tenía sentido para su tamaño. Fue a investigar, entró a Starbucks, probó el café y ahí pasó algo que él describe casi como una epifanía, güey. No solo le gustó el café, vio algo más grande. Vio una marca nacional en potencia. Pero, a ver, ¿ahí ya estaban haciendo cafés? O sea, sí te hacían el café, pero no te hacían las madres que te hacen hoy frappuccinos. O sea, te vendían el grano y si querías probar el café o lo que sea, Podías te lo comprar hacían. tu cafecito, cabrón. Ok. Un americano, un espresso y se ya acabó. Ok. Pero su verdadera revelación llegaría un año después en un viaje a Italia. Milán y la idea del tercer lugar. 1983. Schultz viaja a Milán por trabajo y empieza a caminar por la ciudad. Entra a una cafetería italiana. Lo que lo impactó no es el espresso, aunque también. Es todo lo que pasó alrededor del espresso. Los clientes conocen al barista por su nombre.
El barista sabe lo que van a pedir antes de que lo digan. La gente lleva ahí un rato, conversando, sin prisa. No es un lugar de paso, es un lugar donde la gente elige estar. Órale. Schultz entiende algo en este momento. Estas cafeterías no venden café, venden pertenencia. ¿Se Y de sabe ahí- el nombre de la cafetería italiana? No, nada más él lo comenta esta historia como en una cafetería italiana donde tuvo O sea, pues, no otra epifanía. investigaste. Ahora te tocó a ti no investigarlo. No, es que no dice. Yo sí lo investigué, pero literalmente de sus palabras sale una cafetería italiana acá. Ok, está bien. Y de ahí nace la idea que va a definir el Starbucks durante décadas. El tercer lugar. El primer lugar es tu casa. El segundo lugar es tu trabajo. Y el tercer lugar es ese espacio en medio, donde puedes desconectarte de ambos, sentarte, respirar, ser tú mismo, sin obligación de un lado ni del otro. Schultz regresa a Seattle convencido de que Starbucks tiene que empezar a vender bebidas preparadas y construir ese tercer lugar. Los fundadores no están de acuerdo. Ellos quieren seguir siendo lo que son, comerciantes de café de calidad, no una cadena de cafeterías. Le permiten probar el concepto en una tienda. Funciona. Y aún así, los socios no se convencen del todo. Entonces, Schultz hace lo que hacen algunos emprendedores cuando creen demasiado en una idea. Se va a construirla solo. Ay, pero es que ya me hice bolas. A ver, O sea, eran tres amigos, hacen la de cafés. 3 compas, incluidos Schultz. Más adelante, porque Schultz le está entrando apenas. No. Los 3 amigos, dentro de esos 3 amigos, uno era Schultz. Ok. Y tenían este concepto. Ajá. Pero ese ya era Starbucks. Ya era Starbucks, Ok. pero O sea, se roba. pero no era lo que es hoy, güey. Ajá, no. Pero entonces a él sí le llama la atención este modelo de negocios y se lo roba. O sea, porque si lo va a hacer solo, ¿cómo lo hace? O sea, O sea, es que se va a hacer migra. solo el concepto de cafetería. O sea, recuerda que esto era como una tienda boutique. Ujú. Con Pero ya tenían cafés. varias tiendas. Ya tenían varias tiendas Sí. y le dan chance de probar el concepto en una de ellas, Ujú. ¿no? Pero de todos modos los socios dijeron, no, güey, pues esto no es lo que hacemos, ¿no? O sea, quédate con tu tienda. Pero el güey dice, no, ni madres, yo lo voy a hacer solo. Ok. ¿Ok? 2. Il giornali y los 242, no. 242 nos, ¿ok? Ahorita va a cobrar un poco de sentido. Ok. En 1985, Schultz empieza a buscar inversionistas para su propia cadena de cafeterías inspiradas en lo que él había visto en Italia. Y lo hace una y otra vez. Le dicen no una y otra vez. 242 veces estos inversionistas. Por eso los 242 no. Ok, ya entendí. Fue un título medio rebuscado para ese capítulo, pero bueno. Muchos inversionistas no entienden por qué alguien pagaría considerablemente más por una taza de café pudiendo hacerlo en casa. Era una pregunta razonable para esa época. Creo que sigue Hasta siendo para una hoy en día, claro. pregunta razonable, pero de todos modos la gente lo hace, güey, ¿no? Finalmente reúne el capital. Funda Il Giornale, ¿ok? Starbucks ya era la tienda de boutique que vendían café en grano, tés y pues te vendían tu americano, tu espresso. Este güey, cuando empieza a hacer su idea, primero se llama Il Giornale. Pero llámame loco, pero aquí en México yo he llegado a ver restaurantes El Giornale. Pues es un nombre bastante común para un restaurante italiano, güey. O sea, pero no crees que sea de que evolucionó eso, o sea, se separó algo, no. Nada, no ha de haber sido coincidencia ese pedo, güey. Ah, ok. Abre sus primeras tiendas ofreciendo espresso, cappuccino y ese ambiente que había visto en Milán. ¿Okay? Todavía no había las chingomil bebidas. Funciona. Los clientes no solo compran café, entran a una experiencia distinta. Y entonces, en 1987, los fundadores originales de Starbucks deciden vender. Schultz reúne alrededor de 3.8 millones de dólares, compra la empresa y fusiona Starbucks con Il Giornale. ¿En qué año es esto? En 1987. Ah, ok. 80.
En ese momento, el Starbucks que conocemos hoy empieza a existir de verdad. Eran 11 tiendas, alrededor de 100 empleados y una visión muy clara de lo que querían construir. Convertir el café en un pequeño lujo cotidiano. Uno de los grandes logros de Starbucks fue algo que suena simple, pero es muy difícil de lograr. Convencer a millones de personas de pagar varios dólares por una bebida que era una decisión... Por una bebida... Convencer a millones de personas que pagar varios dólares por una bebida era una decisión inteligente. Échale ganas, mano. Échale ganas. Es que se me va, güey. Tengo que ir subrayando para no perderme. Tú ponías el dedo cuando leías. Güey, pues es que estoy medio ciego, cabrón. Déjale, doy zoom acá. Ahí está. Ahora sí, papá. Ok, entonces quiere convencer a la gente de que pagar un chingo por un café vale la pena. ¿Va? Correcto. Antes de Starbucks, pagar ese precio por un café parecía ridículo. Después de Starbucks, se sentía como un pequeño lujo que te dabas en el día. O sea, cambió esa mentalidad de no mames, qué ridículo pagar $5 por un café a, güey, me va a dar el lujo. Me lo gané. Ajá, sí. Y eso no pasó por accidente, pasó por diseño. La iluminación cálida, la música curada, los sillones, el olor a café recién hecho, la atención personalizada, la posibilidad de pedir exactamente lo que querías, con el nivel de leche que querías, con el endulzante que querías. Eso es una locura. La verdad es que siempre ha sido una locura que lo que pidas te lo dan. O sea, puedes pedir la cosa más horrorosa, no te van a juzgar y te lo van a servir. Y la neta está cañón. O sea, tiene una variedad de sabores, una variedad de todo. Digo, hoy en día, en ese momento, ponle tú que no hayan sido las 250,000 combinaciones que hay, pero con que tuvieras 10, es un chorro, güey. Sí, güey, porque en ese momento, pues, si era café americano, café expreso, cappuccino. Sí, si le querías poner a lo mejor vainillita o algo así, ya era algo muy diferente, sí, ¿no? A lo que te puedes hacer en tu casa. Sí, y lo que dices ahorita, güey, o sea, porque sí es cierto que ahorita, pues, Starbucks tiene como sus bebidas ya predefinidas, pero es cierto, o sea, si, no sé, güey, está, por ejemplo, el pumpkin, no sé qué madre, ¿no? Ajá. Que ya tiene sus jarabes, pero tú le dices, ponle pumpkin y también échale jarabe de almendra y échale de este y te haces tu propia bebida y te lo hacen. Sí, exactamente. Digo, te acaba costando lo de un coche cada seminuevo. shot de cada madre te cuesta como $5 el pinche shotcito. Como 10, cabrón. Pero sí, tienes la posibilidad está de hacerte lo que tú quieras. Sí. Entonces, luego empezó el lenguaje que hoy todos conocemos. Tall o alto, que bueno, en México es alto, grande, venti, latte, macchiato, frappuccino. Es lenguaje que antes no existía, güey. O sea, el macchiato, frappuccino, no era como algo, ¿no? Claro. Aprender a pedir en Starbucks era como aprender el código de un club. Y una vez que lo sabías, era parte de algo. No era café, era una identidad. Eso es muy cierto, güey. O sea, cuando tú ibas a Starbucks antes de que, no sé, digo, ya ahorita mi mamá es una experta, pero cuando medio ya salías a Starbucks y lo que sea, ibas con tu mamá y te decía, quiero unos que... es que es un caramel macchiato alto. ¿Lo quieres grande, mediano, chico? No, mediano. Entonces es grande. No, pero lo quiero mediano. No, así se pide. Te sentías como... Sí, justo, al principio era un O sea, pedo, de que ¿no? el que sabía pedir era de que, güey, vienes aquí seguido, güey. O sea, eres alguien. Del club. Eres alguien en esta vida. Sí, está cañón. Entonces, ¿Starbucks inventó todas estas bebidas? No. Muchas vienen de la tradición italiana, pero Starbucks las metió en la vida cotidiana de millones de personas que nunca habrían pisado una cafetería especializada. O sea, este concepto sí ya existía, güey. O sea, era algo en Italia, ¿no? Era un concepto, pues él lo sacó de Milán. Pero lo que hizo este güey, pues fue... añadirle mucho más cosas. Más cosas. Mejoró algo que... con lo que se inspiró, básicamente. Pero es algo nuevo. Ni siquiera como mejorarlo, güey. O sea, puede que haya copiado la idea tal cual en un principio, pero simplemente lo llevó a otro lado, empezando por Estados Unidos y luego, pues, todo el mundo acá, ¿no? Entonces, dejaron de vender café y empezaron a vender quién eres. El barista como parte del producto. Schultz entendía algo que muchas empresas de servicio ignoran. La experiencia depende de las personas que la entregan.
Por eso Starbucks empezó a llamar a sus empleados partners, socios no trabajadores. Ofreció seguro médico y opciones sobre acciones a ciertos empleados de medio tiempo, lo cual era inusual para la industria. La lógica era clara. Un empleado que se siente parte de algo tiene más posibilidades de transmitir esa energía al cliente. Y el barista no era solo el que hacía el café, era el rostro de la marca. Recordaba nombres, sabía pedidos de memoria, conversaba con los clientes frecuentes y eso reforzaba directamente la idea del tercer lugar. ¿Fue perfecto? No. Con los años, Starbucks enfrentaría críticas laborales y conflictos sindicales. Pero en esos primeros años, esas políticas ayudaron a construir algo que la competencia no podía copiar fácilmente: la cultura. La expansión que parecía imparable fue el modelo en Seattle, luego en Chicago, luego en Portland, Vancouver y otras ciudades. Starbucks tenía una estrategia particular. No vendía franquicias al por mayor. Prefería mantener control sobre la operación y la experiencia. Y en ubicaciones de alto tráfico, a veces habría varias tiendas muy cerca de una de la otra. Sí, claro. Eso parecía absurdo desde afuera, porque ponerte competencia a ti mismo, la lógica era esta. Si una tienda está llena, la de al lado absorbe el exceso. Y si no pones esa tienda tú, la pone alguien más. ¿Ok? Ok, está muy interesante. Pero es apostarle a que se te va a llenar una, ¿no? O sea, digo, para haber hecho eso ya habrá visto el éxito de las demás, ¿no? O sea, no es que nada más llegó y dijo, voy a poner una enfrente de la otra. Sí, obviamente, pues en esta expansión ya sabían. Y era, mira, aquí justo dice, Starbucks prefería canibalizar sus propias ventas antes de dejarle espacio a un competidor. O sea, es decir, yo me voy a poner aquí y seguro viene aquí un competidor y se pone, pues mejor me pongo yo y canibalizo mis propias ventas antes de que me las se las robe la competencia. Claro. En 1992 salieron a bolsa. El capital. ¿Qué pasó, mano? Ya tengo unas clases de vocalización. El capital aceleró todavía más la expansión. Y por varios años parecía que todo funcionaba. Cada nueva tienda jalaba. La fórmula se reproducía sola. Habían encontrado un modelo perfecto. El problema es que cuando algo funciona tan bien, es muy fácil confundir la fórmula con la estrategia. Yo ahí me confundí, por ejemplo. Ahorita vas a entender, güey. Cuando crecer se volvió el objetivo en sí mismo. Aquí está el error que casi destruye Starbucks y que me parece uno de los errores más comunes en empresas exitosas. Cuando el crecimiento empieza a funcionar, la tentación de convertirlo en la estrategia puede ser algo erróneo. ¿Sí? Ok. Cuando la fórmula... Cuando el crecimiento empieza a funcionar, ajá, la tentación es convertirlo en la estrategia. Ah, ok. Ya no creces porque tienes algo bueno que ofrecer. Creces porque Wall Street lo espera. Porque hay que mejorar las métricas del trimestre. Porque si no abres nuevas tiendas, los analistas se preguntan qué pasó. Y Starbucks cayó en eso. Empezaron a abrir cientos, luego miles de establecimientos. Entraron en aeropuertos, supermercados, centros comerciales. Empezaron a vender café empacado, bebidas embotelladas, helados, tazas, discos, libros, comida, mercancía, you name it. Cada categoría era una nueva fuente de ingresos y durante un tiempo todo parecía funcionar, pero detrás de los números algo se estaba perdiendo. Algunas sucursales, que después cerrarían, llevaban menos de 18 meses abiertas. Eso no es mala suerte, es falta de disciplina en las decisiones de apertura. Vale. ¿Ahí ya era franquiciado o no? No, todavía estaban operando. Pues es que como tal no es una franquicia, güey. ¿Ah, no? O sea, sí, pero no es como que... No en todo el mundo. O sea, no es como un Subway. Haz de cuenta que pues, tú puedes comprar una franquicia de Subway y ponerla, güey. Ok. Por ejemplo, aquí en México está Alsea, que es la que opera todos los Starbucks. Nadie más puede operar un Starbucks en México. Correcto. Pero entonces, a lo mejor solamente a ellos, o sea, dependiendo del país, es a quien se le otorga esa
ventaja, pero pues casi que sigue siendo parte de Starbucks, ¿no? Porque Sí. no cualquiera puede poner. Sí, es como que te prestan la marca, güey. Ok. Pero si no es como que llega el calamar y dice, dame un Starbucks. ¿No? 20. Entonces, para operar más rápido con tantas tiendas, Starbucks introdujo máquinas automáticas de espresso. Más eficiencia, más velocidad, más consistencia. Pero las máquinas eran altas y bloqueaban el contacto visual entre el barista y el cliente. Y el proceso de preparación ya no se veía tan artesanal, se veía industrial. Además empezaron a ofrecer alimentos calientes, sándwiches calentados, y cuando calientas sándwiches, el olor a queso y pan invade el local. Aquí fue cuando Starbucks dejó de oler a café. El olor a café, que era parte fundamental de entrar a un Starbucks, empezó a desaparecer. Las tiendas eran más rápidas, más eficientes y cada vez menos especiales. Starbucks había construido su reputación en ser exactamente lo opuesto a una cafetería genérica de comida rápida. Y poco a poco, en nombre de la eficiencia, se estaba acercando a eso. Entonces, para este punto, sí ya con el crecimiento, pues empezaron a automatizar más procesos, lo cual hizo que Starbucks perdiera su esencia inicial. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, realmente, ya que llega a México, yo creo que sí nosotros ya lo conocimos pues, en esta etapa, porque antes era todavía una cafetería pues, exclusivamente de café. Bueno, sí, más centrado en el café, ¿no? Que sea como un restaurante. Déjate al café, güey. Era más esa experiencia que hoy, aunque sigue existiendo esa parte, antes era más, güey. O sea, era... Claro. Sí, o sea, yo creo que aquí a México llegaron ya las cafeteras que dicen, ¿no? Como industriales, mucho más grandes, que ya no ves al barista lo que dice, ¿no? O sea, nosotros no llegamos a vivir esa experiencia de máquinas más chicas, conocer al barista y todo eso, que era lo que los empezó a poner en el lugar donde estaban, ¿no? Exacto. Bueno, ahora vamos con los osos de peluche. Hay una anécdota que Howard Schultz cuenta y que ilustra perfectamente el problema. En un momento dado, entra a una tienda y encuentra una mesa llena de osos de peluche. Pregunta, ¿por qué están ahí? La respuesta, ayudan a aumentar las ventas comparables. Y eso era exactamente el síntoma. La empresa ya no se preguntaba cómo hacemos mejor la experiencia del café. Se pregunta qué más le podemos vender a la persona que ya entró. Esas son dos preguntas muy diferentes y de cuál te hagas depende qué tipo de empresa termina siendo. Starbucks estaba tomando decisiones para mejorar una métrica financiera, aunque esa decisión no tuviera nada que ver con su identidad. La carta que reveló todo. En 2007, Schultz escribió un memorándum al equipo directivo de Starbucks. Lo llamó la mercantilización de la experiencia Starbucks. En el documento decía básicamente que las decisiones que habían tomado para la mejora de eficiencia habían eliminado el romance y el teatro de las tiendas. Las máquinas automáticas, los empaques que ya no dejaban salir el aroma a café, los establecimientos que sentían demasiado uniformados y demasiado corporativos. El memo se filtró y para mucha gente fue la confirmación de lo que ya sospechaban. El propio creador de la visión Starbucks estaba diciendo que la marca había perdido su alma. Hijo, qué golpe más fuerte, ¿no? Que lo que tú estuviste construyendo y todo se te va, o sea, te empieza a hacer y hacer y hacer y lo que dices, o sea, le gana la ambición o cambia su meta por crecimiento y por lo que se casó y por lo que empezó a hacerlo, acaba desapareciendo y se vuelve público, está... O sea, sí, güey, pero pues es que ¿para qué sale a bolsa si no quiere tener el control total, güey? Ese es el pedo de salir a bolsa, que pues ya dependes de un chingo de inversionistas que están chingando, ¿no? Y que lo que quieren es números. O sea, ahí sí. Pero puedes darle números, a lo mejor no al crecimiento esperado o el que esperan los inversionistas, pero sí se los puedes dar manteniendo tu esencia. Pues sí, pero así no funciona Wall Street, güey. Entonces... Sí, no, claro. O sea, habría muchísima presión detrás y seguramente por eso tomó muchas decisiones. Pero pues sí está fuerte que a lo que tú empezaste a crear ya queda poco de eso. Sí, güey. ¿Eso fue en 2000? ¿90 y algo? 2007. Ah, 2007, ok. Ese año, justamente, las acciones cayeron cerca del 50%. Y luego llegó... ¿Por ese memorándum, esa cosa que salió?
Sí, como O sea, se filtró, pues sí cayeron 50% de las acciones, que es una mamada, porque justo así funciona la bolsa de especulación, güey. sí puede haber sido un rumor o lo que sea y la gente se salió y se los chingan. Exacto. Luego llegó la crisis de 2008. Las familias empezaron a recortar gastos y pagar varios dólares por un café fue una de las primeras cosas en el listado de puedo vivir sin ello. Tormenta perfecta. Demasiadas tiendas, costos elevados, menos clientes, competencia creciente, experiencia debilitada, marca saturada y una economía entrando en recesión. Pues se le juntó todo. Se le juntó todo. En enero de 2008, Howard Schultz volvió como director ejecutivo. O sea, regresa como CEO y lo primero que dejó claro fue algo que muchos no querían escuchar. La crisis económica era real, pero no era la única responsable. La empresa había cometido errores propios, había perseguido el crecimiento a costa de lo que la hacía especial. Regresar significaba hacer cosas dolorosas. Que sí es lo que decimos, güey. O sea, sí, en parte, pues Starbucks cayó el 50% por este memorándum, porque ya no estaba brindando esa experiencia que en un inicio fue la que la hacía distinguirse. Y pues puede sonar contraproducente, ¿no? Porque los inversionistas están esperando rendimientos. Tú por querer vender más, haces este tipo de mamadas como a ver qué más te vendo y te meto ositos y termos y la chingada, en vez de apegarte a la esencia y seguir una dirección. Entonces, puedes cegarte esa parte, ¿no? Y querer hacer otras mamadas en vez de regresar a lo básico. Y pues también por esto regresa Howard Schultz como CEO en 2008. Pero antes de pensar en recuperar ventas, Schultz quería mandar un mensaje. El 26 de febrero de 2008, Starbucks cerró aproximadamente 7,100 establecimientos en Estados Unidos durante varias horas. Tranquilo. Ok. No fue una emergencia, no fue un problema técnico. Fue para volver a capacitar alrededor de 135,000 baristas en la preparación correcta del espresso. 135,000 baristas. En 7,000, ¿qué? 7,100 tiendas. 7,100 tiendas, o sea. Le costó millones de dólares en ventas perdidas esa tarde. Imagínate cerrar 7,000 7,000 tiendas. tiendas, güey. Horas, o sea, ni siquiera un día, güey. Bueno, a lo mejor 8 horas, ¿no? La verdad, no, pero es que, o sea, lo que más me impacta son los 130,000 empleados Baristas, que güey. puede. Bueno, porque son empleados, o sea, es una macro Son partners. Bueno, son socios. 130,000 socios en una empresa donde, a ver, a lo mejor cerró 7,000, no dijo que fueran todas, entonces tendría todavía más, ¿no? Y entonces, no. O sea, si Walmart tiene miles de empleados, bueno, esos son empleados, y es una de las empresas más grandes, o sea, Starbucks estaba rebasándolo yo creo que por mucho. Sí, sí, no, o sea, es una locura. Ya para este momento Starbucks era un monstruo, güey, que pues ya estaba en la bolsa, tenía un chingo de empleados y esto pues fue como un mensaje, güey. O sea, ahorita vamos a ver ese pedo, pero justo fue un mensaje de que pues, güey, Starbucks está haciendo algo mal, 50% abajo en las acciones, claramente está algo mal. Sí había recesión, como él lo menciona, pero la empresa había cometido sus propios errores. Entonces, Claro. esto es un mensaje, güey, siendo porque así se ve. O sea, no me importa dejar de vender. Aquí tenemos que arreglar las cosas de raíz, no poner parches. Porque aquí Entonces, le costó millones de dólares en ventas perdidas esa tarde y Schultz lo sabía, pero era un mensaje más importante que el dinero de una sola tarde. La calidad del producto es más importante que el volumen de ventas. Los baristas volvieron a practicar desde cero. La molienda, la dosificación, la extracción, la textura de la leche, la limpieza de las máquinas. Starbucks tenía que dejar de comportarse como una fábrica de bebidas y volver a comportarse como una empresa de café. Es que esto es muy cabrón, güey. O sea, suena... Bueno, es que ni siquiera suena fácil, ¿no? O sea, cierra 7,100 tiendas, güey. Pero a mí se me hace... Esta parte me encantó porque es... ¡Qué huevos, güey! O sea, de decir, cabrón, esta no es la esencia, vamos a arreglarlo de raíz. ¿Me explico? O sea, sí es como
qué huevos de hacerlo, güey. No es un plan de introducción lento que a lo mejor toma otros años, es pum. En este momento se cierra, en este momento todos aprenden y para mañana ya somos otra vez lo que éramos, ¿no? O bueno, algo así. O sea, ya para mañana ya trabajamos diferente. O sea, está muy cañón eso. Sí, güey. Muy cañón. Luego, hacerse más pequeña para sobrevivir. También tuvieron que aceptar algo difícil. Muchas de esas tiendas nunca debieron existir. En 2008, el cierre de alrededor de 600 establecimientos en Estados Unidos, aproximadamente el 70% de esas sucursales llevaba menos de 3 años abiertas. Más de 12,000 empleados fueron afectados. Eso dolió. Eso está cabrón, güey. Porque, verga, güey, o sea, obviamente las empresas son súper criticadas por este tipo de recortes, pero pues cabrón, a veces no hay de otra, ¿no? O sea, es... Sí, o sea, y aparte no es una empresa que haya recortado por gusto o lo que sea, o sea, era una necesidad. Y aparte, o sea, no puedes criticarlos por quitar trabajo cuando está dando 130,000 trabajos. O Es sea, que sí es una mamada, güey. esos 12,000 no es ni el, ¿qué? El 10%, el A ver. 10%, el 10%. No es ni el 10%. Que es que el 10% aún sí es mucho, güey. Pero pues sí, güey, o sea, hay veces que, o sea, si este tipo de decisiones no se toman, pues igual y duras otros 5 o 6 años más y tienes que Claro, correr a a todos. todos, exactamente. Entonces ese 10% sale más barato. Eso dolió. Pero mantener abiertas tiendas que no eran rentables solo para presumir un número mayor de sucursales habría seguido destruyendo la empresa por dentro. A veces crecer significa primero hacerse más pequeño. Volver al origen sin dejar de innovar. Schultz empezó a simplificar. Retiró productos que no tenían nada que ver con el café, revisó los alimentos, modificó los sándwiches calientes porque el olor interfería con el aroma del café. También dejó de reportar mensualmente las ventas comprobables por establecimiento, una de las métricas favoritas de Wall Street. Su argumento: esa presión lleva a los gerentes a tomar decisiones de corto plazo que dañaban la marca a largo plazo. O sea, eso está cabrón también, güey. O sea, llegar con tus inversionistas y decirles, a ver, señores, se acaba esta métrica, no se van a estar entregando estos reportes porque esto nada más genera presión y en vez de ayudarnos, nos está perjudicando. Claro. Y convencerlos, ¿no? Porque también los inversionistas te van a decir, vete a la verga. Sí, pero justo, o sea, y si es con la métrica que se basaban era, mira, con lo que tú nos estás observando, ya no. Vas a tener que buscar otras formas de poder evaluarnos, de ver si nuestro crecimiento es real, pero lo que más te fijabas tú, ya no lo vas a tener, porque pues sí, nos pone el bien a nosotros. Exacto, güey. Y también, o sea, no solo decírselos a los inversionistas, sino la visión que ese cabrón tenía para darse cuenta de que eso era un pedo. Sí. ¿No? O sea, pues, güey, como líder o de una empresa, pues sí, necesitas que te reporten y eso, pero tú detectar que esos reportes están generando presión para que tomaran decisiones pendejas y decirle a Wall Street, a tus inversionistas, no mames, ya no lo voy a hacer, porque, o sea, analizar todo ese pedo suena fácil, güey, pero no mames, pero... es un güey que sabe lo que está haciendo. Sí, que está dentro de toda la operación para saber exactamente qué cosas sí y qué cosas no. Exacto. Y lanzó algo que en ese momento parecía experimental. My Starbucks Idea. Una plataforma donde los clientes podían proponer y votar ideas para la empresa. De ahí salieron o se impulsaron cosas como el Wi-Fi gratuito, el programa de recompensas mejorado y opciones de pago con el celular. Starbucks se convirtió en una de las primeras cadenas grandes de alimentos en lograr una adopción masiva de pagos móviles. Y eso le dio algo valioso: datos. Sabían exactamente qué compraba cada cliente, cuándo, en qué tienda, con qué frecuencia. Dejaron de ser solo una cafetería y empezaron a ser también una empresa de tecnología y de datos. Eso está bien cabrón, güey. Creo que aquí no lo puse, pero ahorita me acordé. Y digo, esto no lo inventó Starbucks, ¿no? O sea, existen muchas empresas que tienen pues, las programas gift cards o programas de lealtad. Pero Starbucks tiene esta madre que son como, pues no son gift cards, pero son pues la aplicación y tu tarjetita donde tú puedes tener varo ahí, ¿no? Entonces hay mucha gente que
todavía de pronto aquí en México paga en efectivo. Y entonces para que no le den cambio es como, ¿vas a pagar con app? Sí. Ah, pues nada más te quedan 3 pesos. ¿Quieres ponerle más? Ah, sí, pues traigo 500, ponle 500 o ponle 200. Y ese dinero ya es de Starbucks, güey. Sí. Entonces se están financiando, ¿me explico? Lo tienes que gastar con ellos. Ajá. Pero y no lo has gastado, es a lo que voy. Sí. Todavía ni te entregan tu café y tienes 500 o 1000 varos también con las gift cards. O sea, tienes 1000 pesos ahí Sí, claro. de un cliente que no lo ha gastado y muchas veces que probablemente no lo gaste, ¿no? Sobre todo con las gift cards. Eso jamás se había ocurrido, pero claro. O sea, es dinero que tú ya no puedes retirar así. O sea, ya está metido a Starbucks y es de Starbucks, güey. O sea, porque si tú tienes tu app, muy probablemente sí lo vas a usar en un futuro, pero lo financiaste durante un periodo, ¿no? Sí, o sea, sí. 500 pesos, pero ponle por millones de personas que van a Starbucks y pues le metes 500 pesos hoy y tal vez te lo gastas todos esos 500 en 1 o 2 semanas, pero mientras ya lo financiaste. Y con las gift cards luego regalas una y, güey, se le olvida al cabrón que se la regalaste y nunca lo usa y ya, nada más le regalaste 500 pesos. O sí la usa, pero ya en 1 mes y medio, 2 meses, entonces estás financiando. Eso no lo inventó Starbucks, pero es también algo... Pero eso es un dato muy... Que teniendo tantas tiendas, güey, ese financiamiento es oro, güey. Sí, oro. Sí, claro. O sea, te da una liquidez cañona, ¿no? Sí, güey. Bueno, no que les falte liquidez, pero te da todavía un financiamiento muy cabrón, ¿no? Ahora, volver a crecer, pero diferente. Una vez estabilizado el negocio, Starbucks volvió a expandirse, pero esta vez con más criterio. Evaluaron mejor las ubicaciones, aceleraron su presencia internacional, especialmente en China, y aprendieron que no podían exportar exactamente el mismo modelo a todos los países. En algunos mercados tuvieron que adaptar productos, reconocer que los hábitos de consumo eran distintos, confiar más en los equipos locales. No se trataba de diluir la identidad de Starbucks, se trataba de equilibrarla con la cultura de cada lugar, lo que comúnmente aquí en México se le llama tropicalización. Funcionó. Las acciones se recuperaron, la compañía volvió a crecer de manera rentable, pero la historia dejó una lección que sigue siendo válida hasta hoy. Cada vez que Starbucks mejora su eficiencia, se acerca un poco más a aquello de lo que originalmente quiso escapar. Una empresa genérica que simplemente entrega cafeína. Esa tensión nunca desaparece. Tienes que gestionarla todos los días. Entonces, ¿cómo la armó Starbucks? La armó entendiendo que no vendía café, vendía la experiencia alrededor del café. La armó convirtiendo una bebida cotidiana en un pequeño lujo que cualquiera podía darse. La armó creando el tercer lugar, ese espacio entre la casa y el trabajo donde la gente pudiera simplemente estar. La armó construyendo un lenguaje de marca tan propio que millones de personas aprendieron a pedir en Starbucks como si fuera natural. Sí. La armó entendiendo que el barista no era un empleado detrás del mostrador, sino parte del producto. La armó abriendo tiendas estratégicas hasta que su logo se convirtió en parte del paisaje cotidiano de las ciudades. La armó manteniendo control sobre sus tiendas en lugar de franquiciar todo al por mayor. La armó usando sus cafeterías como laboratorios para probar nuevas bebidas y productos. La armó construyendo uno de los programas de lealtad y pagos móviles más poderosos de su industria, pero también casi la desarma cuando confundió el crecimiento con la estrategia. Casi la desarma abriendo tiendas sin suficiente disciplina. Casi la desarma no digas eso. vendiendo osos de peluche con tal de mejorar sus métricas. Casi la desarma automatizando tanto sus procesos que empezó a perder el contacto humano que lo había hecho especial. Y la volvió a armar cuando Howard Schultz aceptó algo que es difícil de aceptar para cualquier fundador. El problema no era solo la economía. El problema era que Starbucks había dejado de ser Starbucks. Cerraron tiendas, volvieron a capacitar a sus empleados desde cero, simplificaron el negocio y escucharon a los clientes. Y regresaron a lo que había hecho grande a la marca desde el principio.
Porque una empresa no fracasa cuando deja de crecer. A veces fracasa precisamente cuando crece tanto que olvida para qué existía. Vámonos. Buena frase, buen cierre, muy buen cierre. Fuera de la desarmada, bien, ¿eh? O sea, no, pues es que también hay que ver cómo casi la desarma. No, claro, pero ponle otro nombre. Güey, tú le querías decir a nuestro público Armandos, güey. Y me estás criticando. Yo jamás les he dicho Armandos todavía, güey, pero tú ya dijiste cómo si alguien llegó hasta el final de este capítulo y escucharon todas las mamadas que dijimos, dejen en los comentarios si a nuestro público les deberíamos llamar Armandos. Para mí es una pendejada. Este güey dice que es buena idea. Ustedes díganlo en los comentarios. A ver, espera, para empezar. Ya llegaste hasta aquí, comenta. Exactamente. Y comenta y suscríbete. Sí, no mames. Si ya llegaron te acabas hasta de aquí, echar suscríbete. 1 hora, 50 y tantos minutos de video. Pues suscríbete, está bueno. Es buena información. Y vamos a seguir mejorando, güey. Este que es el quinto capítulo, ¿no? El quinto capítulo, es correcto. Pero bueno, como parte del cierre, la verdad, muy, o sea, no sé, siento que, o sea, como que tenían el crecimiento ideal. O sea, todo les empezó a ir bien. O sea, subían. Y como dices, al final, o sea, cuando pierdes la esencia o pierdes el piso, ya no sabes a dónde le apuntas y es donde te empiezas a perder. Es que siento que es algo que le pasa mucho a empresas que salen a la bolsa, güey, por las razones que ya comentamos. Normalmente, pues una empresa que sale a la bolsa es una empresa que trae una muy buena visión. O sea, si estás llegando para salir a bolsa es porque traes muy buena visión, porque traes crecimiento, porque estás haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, el salir a bolsa a veces puede ser contraproducente, cabrón, porque ya no eres tú. Ya no eres tú fundador o fundadores de una empresa, claro, sino que ya tienes que reportar cuenta a otros cabrones que no tienen ni puta idea de la esencia del negocio. Porque eso es Wall Street, güey. Eso es la bolsa en general. Sí, es. O sea, es reportarle a güeyes que nada más metieron varo para generar rendimientos, ¿no? Que muchas veces, obviamente, sí tienen idea y tienen diferentes visiones y pueden aportar muchas cosas buenas, pero no comprenden la esencia de una marca. Y siempre detrás del dinero. Sí, entonces, siempre detrás del rendimiento lo más que se pueda antes de, en realidad, la identidad de la marca, lo que claro. es. Y a ver, pues perseguir la lana, pues no está mal, ¿no? O sea, vivimos en un mundo capitalista. Nosotros estamos hablando de puras empresas que forman parte de este mundo capitalista. Sí. Pero sí tiene que haber ese balance, ¿no? Que ese balance lo dio Schultz cuando regresó como CEO en 2007. Sí, y le quitó cierto poder o importancia a los accionistas, que era lo que antes los estaba manejando mal, ¿no? Pues sí, o sea, no les quitó poder, pero más bien supo negociarlo. O sea, ajá. Bueno, supo sobreponerse ante lo que decían, ¿no? Sí, o sea, convencerlos, porque tampoco es que el güey diga algo y si todos dicen, no, ni verga, me sigues entregando, pues lo tiene que hacer, ¿no? O sea, sí, para eso hay una mesa. Sí, una mesa directiva, güey. Bueno, un consejo de administración. Pero pues si este güey los convenció lo suficiente y les dijo, a ver, güey, me pusieron de CEO otra vez porque yo conozco la esencia de la marca y porque voy a dar resultados, entonces confíen en mí, hay que hacer esto. Sí. Chingón, ¿no? La verdad, muy padre. Y digo, la verdad es que hoy en día, personalmente, yo ya no consumo mucho Starbucks. O sea, antes era muy seguido. Pero no sé, siento que ya, para mí ya no es relevante. Ahorita yo estoy más metido en las tapiocas, la verdad. Me gustan mucho más. Pero sí, siempre están sí, siempre, y siempre va a haber gente. Y la verdad es que, por ejemplo, en el aeropuerto es lo más rico. Vas por tu Starbucks, te vas por un panini. Es que más bien ya se volvió también de conveniencia, güey, ¿no? Sí. O sea, yo realmente tampoco, hoy en día sí, o sea, sí por conveniencia de que, no sé, vas a ver a algún cliente o lo que sea y te quedas cerca un Starbucks o a los dos. Y es de rápido, es, güey, pues vamos al Starbucks de tal lado. Sí. Ahora, y ahí en corto, ¿no? Y pues sí consumes algo. Cuando vas al aeropuerto también. Yo también ya uso mucho el drive-thru cuando hay en carreteras o así. Pues pasas por un Starbucksito y una dona o un panini o algo. Pero sí, justo, yo creo que ya se convirtió, y es mi opinión, ya más que la experiencia, es de conveniencia, güey. Sí, o sea, y sí va a haber casos donde, por ejemplo, lo de la primera cita, claro, yo hasta la fecha sí, o sea, de que voy a salir con alguien, oye, vamos a Starbucks, porque pues sí. O sea, puedes platicar, ya conoces las bebidas que, por ejemplo, si tienes un Starbucks, si tienes una cafetería que igual se ve buena, pero no la conoces, pues es por la que ya dices, tengo antojo de esto, ¿no?
Pero, digo, por algo sigue siendo tan grande en todo el mundo y referente hasta la fecha de muchas cafeterías y de mucho todo eso, ¿no? Entonces, no le quita eso ningún mérito. Y pues, la verdad, muy interesante, muy padre. Digo, siento que faltaron un poco de fechas. Sí, ¿sabes qué? Que todavía tenemos que ir ajustando pues cómo estamos haciendo esto, porque lo había hecho más largo, güey. Pero ya ves que el primero que hicimos quedó larguísimo. Clarísimo. Entonces como que lo reduje todavía un poquito más y sí faltaron ciertos datos. Entonces también para la gente que nos está viendo y que llegaron hasta este punto, también coméntenos si estaría bien que nos echemos de pronto podcast de 1 hora 40, 2 horas. Porque, Pero con mucha información. Sí, porque a veces o falta reducir. carnita, güey. Sí, o Porque yo sí digerirlo también más. sentí que lo reduje mucho. Traté de mantener las partes más importantes, pero de pronto sí faltan ahí como... Sí, por información y eso la verdad es que no estuvo mal, pero sí como que a lo mejor puntos específicos de fechas de en esta fecha tal, Sí, en sí. esta fecha. Pero bueno, o sea, la verdad es que la historia como tal se contó. Se contó. Se contó cómo la armaron. Déjenos en los comentarios qué tal les pareció a ustedes. Pues nada, güey, algo más que agregar. Pues que nos vean, que nos recomienden, nos compartan. Suscríbanse, compártanos. En Instagram también estamos subiendo Reels, por si quieren verlo de rápido. Ahí van a ver ciertos Que en clips. realidad más bien el Instagram es para que lleguen acá. Pero síganos, ¿no? Está chido. Vamos a seguir subiendo contenido de empresas chingonas. Y si quieren saber de alguna empresa en específico, También. igual déjenlo en los Y comentarios. suscríbanse, no sean cabrones si ya llegaron hasta acá. Nada les quita ponerle al botón de suscribirse. Nos ayuda mucho. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos, Armandos. Hasta luego.